Dios los bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Yo les bienvenida a este culto de oración y enseñanza. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras. En Lucas capítulo 4, hermanos, ¿están conmigo? Versículo 31 hasta el verso 38. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor ahí. ¿Están conmigo? Amén. Dice así la palabra del Señor. Leamos todos juntos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco que eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sana? Y su fama se difundía por todos los lugares de los que contaban. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Que la palabra del Señor corre y sea glorificada. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer oración en el nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a orar. Señor Jesucristo, alabado y glorificado tu santo nombre y en el cielo. De una manera muy especial en estos momentos, Señor, que vamos a predicar tu poderosa palabra. Bendícenos con tu santa unción, soberano Jesús. Bendícenos con tu poder, Dios del cielo. Que tu palabra fluya, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, Señor. Bendícenos con tu poder, soberano Jesucristo. En tu santo nombre vamos a predicar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a predicar en este tema con la autoridad de Jesús y su poder. Diga, la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús y su poder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora que leíamos la palabra del Señor, ocurrió algo, hermanos, que la Biblia dice que cuando Jesús estuvo en Capernaum, una ciudad de Galilea, y en un día de reposo, o sea, un día de reposo eran los días que guardaban la ley, la gente, los hebreos guardaban la ley, el día de reposo pues es llamado el sábado o el sábado. También dicen que el Señor fue allí porque era normal que la gente en ese tiempo, pues el día sábado, se dedicaran a las Sagradas Escrituras y a ir a ver la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero algo ocurrió diferente en ese día de servicio. Amén. Como puede ocurrir hoy algo diferente en nuestra vida, gloria al nombre del Señor. Porque cuando el Señor está en medio del culto, hermanos, pueden suceder muchísimas cosas. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. La Biblia dice que el Señor estaba allí en ese día de reposo y empezó a hablar, hermanos, empezó a enseñar, y la gente se admiraba de su palabra porque era con autoridad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Había un hombre con un espíritu inmundo, y ese demonio que estaba metido en ese hombre empezó a hablar, y Jesús lo reprendió en su nombre. El Señor lo echó afuera. Amén. Y dice la palabra del Señor que la gente se quedó a mirar y estaban todos maravillados y hablaban. O sea, estaban anonadados. Estaban diciendo: pero ¿qué está pasando aquí? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Amén. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que este hombre con ese espíritu inmundo, ¿cuántos años no estaría yendo a esa iglesia? ¿Cuánto tiempo no estaría asistiendo a ese culto, verdad? Gloria al nombre de Jesús. Pero un día llegó el dueño de la palabra. Un día llegó el dueño de toda autoridad y de todo poder. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque cuando hay autoridad, hermanos, lo que no es de Dios se tiene que ir. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Ese mal espíritu salió de este hombre. Y por eso la enseñanza se llama la autoridad de Jesús y su poder. Diga, la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús y su poder. Vamos a ver qué nos enseña la poderosa palabra. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia habla en Mateo 21, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta qué? Autoridad. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en qué? Y en la tierra. Toda potestad quiere decir todo poder y toda autoridad me da donde? Arriba en los cielos y abajo ¿qué? En la tierra.
Por eso el Señor dice, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Estos hombres o estos religiosos le hicieron esa pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y ellos no sabían que Él era la autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el todo ¿qué? Poderoso. ¿Quién es Jesús? El todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué significa poder, hermanos? El poder es la capacidad de imponer decisiones, mientras que la autoridad es la capacidad de conseguir ¿qué? Obediencia. Amén. El poder se puede basar en la fuerza, mientras que la autoridad se basa en la confianza ¿qué? Y el respeto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La palabra autoridad en griego en este versículo significa con dominio, con poder, como el que tiene control. Los oyentes de Jesús decían en esencia: este hombre habla como alguien que sabe de qué está hablando. Porque hablaba ¿con qué? Con autoridad. Una cosa hablar con lo que pensamos que es la autoridad. A veces pensamos que la persona, porque hable fuerte y todo bravucón, tiene autoridad. No, hermanos. Amén. Amén. No, eso no significa tener ¿qué? Autoridad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero en el reino de Dios es totalmente diferente. La autoridad es algo totalmente diferente. Es algo que tú tienes, no es algo que simplemente ¿qué? Hablas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una gran diferencia entre lo que es autoridad y poder, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, Jesús tenía autoridad. Jesús tenía autoridad para decirle al pueblo qué hacer. Jesús tenía ¿qué? Autoridad para decirle al pueblo qué hacer. Jesús tenía autoridad para imponer decisiones. Y Jesús tiene autoridad para vivir de acuerdo con lo que predicaba. Y Jesús recibió legítimamente toda autoridad en el cielo ¿qué? Y en la tierra. Porque Jesús dijo: toda potestad me da ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Pero ¿cuál es el poder de Jesús? Nuestro Señor Jesús tiene poder para expulsar demonios, para sanar enfermos y para resucitar ¿qué? A los muertos. Porque hay una gran diferencia entre lo que es poder y autoridad. Amén. La gente, ¿cómo tuvieron el reconocimiento de la autoridad de Jesús? El pueblo percibía la autoridad de Jesús con asombro. ¿Estaban qué? Maravillados. Las autoridades consideraban la autoridad de Jesús un peligro e intentaban desacreditarle. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero ¿cuáles son las diferencias, hermanos, entre poder y autoridad? Aunque el poder y la autoridad están relacionados, no son lo mismo. Diga poder y autoridad. Diga poder y autoridad. Poder y autoridad. No es lo mismo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si usted sale a la calle, un rico puede tener poder económico, pero no tiene autoridad. Amén. Mientras un policía puede que no tenga poder, pero tiene ¿qué? Autoridad. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Porque para nosotros el policía representa ¿qué? La autoridad. Amén. El rico puede que represente ¿qué? Poder. Pero el rico puede perder todo su dinero y pierde el poder económico. Amén. Mientras el policía tiene ¿qué? La autoridad. Entonces, aunque el poder y la autoridad no están relacionados, ¿no son qué? No son lo mismo. Gloria al nombre de Jesús. El poder se basa en la influencia, mientras que la autoridad se basa en el derecho. El poder puede ser impuesto o resistido, mientras que la autoridad debe ser aceptada o consentida. El poder puede ser ejercido por cualquiera que tenga los medios o los recursos para hacerlo, mientras que la autoridad debe ser otorgada o delegada por una fuente superior o ¿qué? O legítima. El poder puede ser usado con fines personales o egoístas, mientras que la autoridad debe ser usada con fines colectivos o altruistas. El poder puede generar miedo, ¿verdad? El poder puede generar miedo, mientras que la autoridad puede generar ¿qué? Respeto o admiración. Entonces hay una gran diferencia entre poder ¿qué? Y autoridad. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Había algo muy diferente en Jesús y los religiosos de su tiempo. Amén.
Él enseñó y llevó a cabo sus actividades con mucho ¿qué? Poder y autoridad. Amén. Entonces, había algo diferente en Jesús con la gente religiosa en su tiempo. Marcos, vamos a leer la palabra del Señor. En Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor. En Marcos capítulo 1, hermanos. El Evangelio de Marcos capítulo 1, gloria al nombre de Jesús. Marcos capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 1. Amén. Verso 21 dice así. Y 22. Vamos a leer la palabra, dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jesús ejerció su autoridad sobre la enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque se tenía autoridad en la enseñanza. Como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. Los escribas y los fariseos eran los dueños de las sinagogas en ese tiempo que el Señor Jesús vino. Y por eso Jesús, cuando empezó, hermanos, a predicar, la gente dice, este sí tiene ¿qué? Autoridad. Amén. Los escribas y los fariseos, por eso le empezaron a tener odio a Jesús, porque enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. Entonces, cuando tiene autoridad, Jesús tiene autoridad sobre la enseñanza, porque Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios, amén. Él es el verbo hecho carne, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Marcos dice que aconteció en los días de reposo. Amén, gloria al nombre del Señor. Los oyentes, las personas que estaban allí, lo admiraban que lo hacía con autoridad y no como los escribas. O sea que Jesús tiene autoridad sobre la enseñanza, sobre la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero también Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y obedece. O sea que el Señor Jesús tenía que poder, autoridad sobre la enseñanza y autoridad sobre los espíritus ¿qué? Inmundos. Gloria al nombre de Jesús. La gente decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Que no solamente habla con autoridad, sino también los espíritus malignos le obedecen. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque los espíritus saben quién es la autoridad. Ellos saben quién es ¿qué? La autoridad. Amén. 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 ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, estaba presente en la misma sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Ese hombre que tenía ese mal espíritu habló, pero reconoció que Jesucristo es la ¿qué? La autoridad. Amén. Ese espíritu que reconoció que Jesucristo es la autoridad. Amén. Pero también, hermanos, Jesucristo ejerce su autoridad sobre los hombres. Amén. Una de las primeras actividades del Señor fue llamar a sus primeros discípulos. Mientras estaba junto al mar de Galilea, observó a Simón y a su hermano Andrés practicando su profesión de pescador y les dijo, venid en pos de mí y yo seré ¿qué? Pescadores de hombres. Amén. Ya vemos que Jesús tiene autoridad sobre la enseñanza, tiene autoridad sobre los malos espíritus, pero también tiene autoridad sobre los hombres. Eso quiere decir que Jesús puede cambiar nuestra vida con una sola palabra, porque Él tiene autoridad sobre los hombres. La metodología del Señor es muy interesante. Gloria al nombre del Señor, amén. El Señor vio que ellos eran pescadores, pero dice, ustedes ya no van a ser pescadores. Ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Van a seguir siendo su labor, pero ya no de una forma natural, sino de una forma ¿qué? Sobrenatural. Y ellos no pudieron resistir la autoridad, y la Biblia dice, y enseguida dejaron sus redes y le siguieron, porque Jesús tiene autoridad sobre los hombres. Gloria al nombre de Jesús.
Después vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban remendando sus redes. Amén. Los llamó también y dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y le siguieron. O sea que el Señor Jesús, con su autoridad, fue llamando a los hombres. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque Él nos llamó con su autoridad. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Entonces ya hablamos acerca de la autoridad. Ahora vamos a hablar del poder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar de qué? Del poder. Amén. Ya vimos la autoridad de Jesús. Ahora vamos a hablar del poder de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. En Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 8. Amén. Lucas capítulo 8. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 8, hermanos, versos 43 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado médicos en todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, digo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido ¿qué? Poder de mí. Amén. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ha salido qué? Poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido ¿qué? Sanada. Amén. Entonces, la autoridad de Jesús es una cosa y el poder de Jesús es otra. Amén. Entonces, el Señor Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Aleluya. Por eso, gloria al nombre de Jesús. Amén. Tus enfermedades, hermanos, si tienes el poder y la autoridad de Jesús, pueden ser ¿qué? Sanadas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que una gran multitud tocaba a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero algo ocurrió diferente con esta mujer que tenía flujo de sangre. Tocó a Jesús con fe. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: alguien me ha tocado. Amén. Y los discípulos del Señor, todo el mundo te está apretando, pero alguien me tocó diferentemente. Amén. Porque el poder de mí ha salido. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Entonces vemos que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, el Señor ha delegado su poder y su autoridad para sus discípulos. Abramos la palabra del Señor. En Lucas, hermano, en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, vamos a leer la palabra del Señor. En Lucas capítulo 9, hermanos, amén. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 9, ¿sí? Versículo 1 dice así. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 9, verso 1 dice así: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder, ¿qué? Y autoridad. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Le dio poder y autoridad. Amén. Sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué? ¿Sanar qué? Enfermedades. El Señor quiso cuando sus discípulos, cuando los reunió, le dio ¿qué? Autoridad. Poder y autoridad. Dice: mire, ustedes van a tener autoridad sobre los demonios y van a tener poder sobre las enfermedades. Amén. Entonces el Señor, ¿qué hizo con sus discípulos? Los reunió, le dio ¿qué? Le dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar ¿qué? A los enfermos. Y les digo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde el 3 queda allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldades anunciando el evangelio y sanando por todas ¿qué? Partes. ¿Qué pasaba con ellos, hermanos? Iban predicando, iban haciendo la obra de Dios y sanando por todas partes. ¿Por qué? Porque el Señor le dio ¿qué?
Poder y autoridad. Usted como cristiano, hermanos, diga yo tengo poder. Diga yo tengo poder. Yo tengo poder Y autoridad. Usted puede orar por un enfermo, hermanos. sobre todo. Amén. Usted puede echar afuera un mal espíritu en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos dio ¿qué? Poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos discípulos hay del Señor? Amén. O sea, que quiere decir que nosotros tenemos ¿qué? Poder y autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor reunió a sus discípulos, les dio autoridad y poder para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos. Por la fe recibieron la autoridad y el poder y salieron a hacer la obra que el Señor les dijo que hicieran. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poco más adelante en Lucas capítulo 10, verso 1. Y miren lo que dice. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde iba de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio ¿qué? De lobos. No llevéis bolsa ni alforga, ni calzado a nadie, saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente si paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongáis delante, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os recibáis saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. O sea que el Señor le dio ¿qué? Una asignación. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dio ¿qué? Una asignación. Amén. Les digo, ustedes van a ir a predicar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ellos fueron y predicaron. Y mire cómo regresaron. San Lucas capítulo 10, verso 17. Vamos a ver. San Lucas capítulo 10, verso 17 dice. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿qué? En tu nombre. Wow. Ellos dijeron, hemos recibido poder y autoridad, Señor, pero algo ocurrió. Que no solamente orábamos por los enfermos, sino aún los demonios se nos sujetan ¿qué? En su nombre. ¿Y qué dice el Señor? Miren lo que dice el Señor. Y le dijo, yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que yo os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿qué? En los cielos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. O sea que ellos regresaron, hermanos. Amén. Con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿qué? En su nombre, porque ellos habían recibido ¿qué? Poder y autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Diga, yo tengo poder y autoridad. Amén. Por eso las fuerzas del mal se nos sujetan, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, cómo estos hombres fueron y vemos los resultados. Amén. Diga, veo los resultados. Porque ellos vinieron con resultados y le dieron al Señor. Vimos cómo se sanaron los enfermos. Vimos que aún los demonios se sujetan ¿qué? En su nombre. Después que ocurrió todo esto, que el Señor Jesús ascendió en los cielos, sus discípulos que fueron a predicar el Evangelio, gloria al nombre de Jesús, amén. Ellos siguieron, hermanos, predicando con poder y autoridad. Los discípulos sanaron los enfermos. En Hechos 3:16 dice que sanaban los enfermos, amén, con poder y autoridad. En Hechos capítulo 16 y 8 dice que los demonios se sujetaban con poder y autoridad. Gloria al nombre de Jesús, amén. Vamos a ver, hermanos, en Hechos capítulo 16 verso 18, y miren lo que dice Hechos capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 16. Amén.
Amén. Hechos capítulo 16. Amén. Dice así. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma ¿qué? Hora. Amén. Había un espíritu inmundo, hermanos, que una muchacha tenía espíritu de adivinación, y el apóstol Pablo ya estaba cansado que esa muchacha estuviera hablando tanto. Y el apóstol Pablo dice: te mando, ¿qué? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y prendiéndolo los magistrados, diciendo: estos hombres siendo judíos alborotan ¿qué? Nuestra ciudad. Vemos, hermanos, que estos discípulos iban con poder y autoridad, sacando espíritus, hermanos, de personas. ¿Por qué? Porque tenían ¿qué? Poder y autoridad. Amén. Hermanos, nosotros tenemos poder. Así es, amén. Nosotros tenemos autoridad. Y tenemos que hacer, hermanos, ese uso que Dios nos ha dado. Si usted ve a un enfermo, ora por él en el nombre de Jesús. A la autoridad. No en el nombre de Jesús. Y ellos saben quién tiene la autoridad. La Biblia dice que unos hombres, unos jóvenes que eran exorcistas, vieron que Pablo hacía esto. Y ellos dijeron: vamos a echar fuera los demonios de un endemoniado. Y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque no tenían poder y autoridad, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Amén. O sea, hermanos, que diga: yo pertenezco a una iglesia que tiene poder y autoridad. Gloria al nombre de Jesús. La autoridad que Dios nos ha dado es por medio de su nombre, y el poder que Dios nos ha dado es por medio de su Espíritu Santo. Amén. La autoridad viene del nombre de Jesús y el poder viene del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya cuando tú tienes el nombre de Jesús y eres bautizado en el nombre de Jesús, ya tú tienes autoridad. Porque el Señor nos ha dado ¿qué? Autoridad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos, hermanos, a declarar poder y autoridad sobre nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor siga bendiciéndonos de una manera especial, bendiciéndonos de una manera sobrenatural. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos, y vamos a orar en el nombre de Jesús.